Central FM. Equilibrio. Bueno, tengo el privilegio de platicar con Gabriela Siller, que como ustedes saben es una profesora muy reconocida en economía del TEC de Monterrey, una mujer también como economista muy reconocida en México. Y Gabriela, me da mucho gusto, como siempre, verte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tus amables palabras. No, pues esas las tendrás siempre de mi boca y de mi corazón, porque realmente respeto mucho tu trabajo. Y yo quisiera que comentáramos primero sobre la decisión técnica del Banco de México sobre soberanía monetaria de esta semana, subiendo otra vez 75 puntos base y dejando a la tasa preferencial en 9,25%. ¿Esto qué implica? ¿Qué consecuencias trae para el desarrollo de la economía y para la inflación? Bueno, pues como bien comentas, ayer el Banco de México subió en 75 puntos base su tasa de interés para ubicarla en un nivel máximo histórico de 9.25%. Y esto es porque la inflación además no cede. De hecho, el mismo Banco de México subió sus expectativas de inflación y ahora espera que sea hasta el tercer trimestre del 2024, cuando se regrese a una inflación promedio de 3.1%. Y bueno, pues también para cómo se ven los promedios de inflación, las nuevas expectativas, pues es muy probable que en septiembre veamos una inflación alrededor del 9.1%, que pudiera ser ya el pico, o alrededor de 9.2% en diciembre. Las consecuencias de subir la tasa de interés es que se desincentiva el consumo y sobre todo la inversión fija, esta que tanto ha sufrido en México. Sin embargo, por el otro lado, si el Banco de México no hiciera nada, pues la inflación seguiría al alza. Muy probablemente si el Banco de México no estuviera subiendo su tasa de interés, ya tendríamos una inflación, no sé, como del 15-20%, o como sucedía en la década de 1980, que México vivía altísimas inflaciones. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, o lo que está en juego, no es la inflación de este año, sino es la inflación de este y los siguientes años. Y bueno, pues mucha gente dice que cómo subiendo la tasa de interés se van a arreglar todas las disrupciones en las cadenas de suministro o escasez de productos que hay. Y la verdad es que los incrementos en la tasa no arreglan eso, pero sí hay diferentes canales de transmisión mediante los cuales funciona la política monetaria. Uno de ellos, y que es importantísimo para el caso de México, es el de expectativas, porque pues si recordamos, por ejemplo, en la década de 1980, muchos negocios subían sus precios esperando que, bueno, pues ahí viene una inflación más alta, déjame subir de una vez los precios, y entonces pues se generaban expectativas autorrealizadas, ¿no? O sea, subía y subía y subía más la inflación porque todo el mundo esperaba que la inflación siguiera al alza. Y entonces al subir el Banco de México la tasa, lo que genera es que da la señal de que alguien está combatiendo la inflación y por lo tanto no sucede esto, y ahí es donde se acota el crecimiento de la inflación. Y por otra parte también está el canal de transmisión del tipo de cambio. Al subir la tasa de interés, el peso se aprecia, como lo que vimos ayer. Ahorita estamos cotizando alrededor de 20.20 pesos por dólar, y esto también ayuda a que los precios de los artículos importados no suban y que no presionen más al alza la inflación. Y bueno, pues seguramente vamos a vivir una elevada inflación también el siguiente año. Nosotros en Grupo Financiero Base esperamos que terminemos el 2023 con una inflación pues encima del 5%, y las mismas expectativas del Banco de México, las nuevas, las que publicó ayer, pues también contrastan fuertemente contra lo que trae la Secretaría de Hacienda en su presupuesto de cerrar el año 2023 con una inflación de 3.2%. No se ve cómo eso puede ser posible. No, no se ve. Ahora, había la expectativa, Gabriela, que era uno de los pronósticos. Ya sé que en la economía, pues, todo tiene ajustes, que pudiera haber visto el final de este 2022 en una inflación de 2 dígitos, ya llegar al 10%. Ya estás viendo por los reportes parciales, quincenales que se han dado sobre la inflación directa, la canasta básica, que no llegaremos. ¿Y qué me dices de la inflación subyacente? Fíjate que por los estímulos que hay ahorita para el precio de la gasolina y el diésel, la inflación está contenida. Si no estuvieran esos estímulos, de inflación estaría alrededor del 11.5%. Entonces, si por alguna razón el gobierno pues se le acaba el dinero o deja esos estímulos, la inflación sí pudiera subir a un nivel de doble dígito. Por lo pronto creemos que vamos a cerrar el año con una inflación de 9.2%, que es altísima, está muy por encima del 3% del objetivo inflacionario del Banco de México, y sobre todo preocupa la parte subyacente que mencionas, que es lo que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y en el largo plazo,
que sigue subiendo, inclusive, bueno, precios de los alimentos con una inflación del 15%, ¿no? Y bueno, pues precios de los alimentos, todo el mundo comemos, entonces no hay forma de que alguien se haga a un lado y pueda sustituir esto. Y bueno, pues además también pues la inflación varía de ciudad en ciudad, hay ciudades que son más inflacionarias que otras y desafortunadamente pues la alta inflación merma el poder adquisitivo de la población, genera una mayor cantidad de pobres. Claro. Ahora, en todo esto también, Gabriela, yo quisiera relacionar todo este cóctel de variables en México con esta eliminación parcial, porque no es total, de los cambios de horario. Se alega dejar a la frontera con estos cambios, pero no al resto de la República. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista operativo, en las bolsas de valores, en el comercio, en lo general el bajío, en fin, todo esto se viene a alterar porque pues echamos para atrás una política que echan para adelante otros países con quienes comerciamos. Digamos, se le puede tasar algún número a lo que podríamos dejar de ganar por todo este asunto? Tiene un costo porque, digamos, el cambio de horario tenía un ahorro, pero ahora el no cambio pues tiene un costo. Entonces, si nos vamos a relación beneficio-costo, pues estamos en medio de dos aguas bastante procelosas. No le podemos poner un número, pero definitivamente que si había ahorros con el horario de verano, pues dejaremos de tener esos ahorros y más aún, también como mencionas, Estados Unidos sí tiene horario de verano y entonces pues vamos a estar pues desacoplados, ¿no? Cuando en realidad pues lo que deberíamos de hacer es tener el mismo horario, no nada más por los ahorros, sino también para poder funcionar y ser eficientes junto con la economía de Estados Unidos, de donde pues ha venido la mayor parte del crecimiento económico en estos últimos 2 años y de ahí ha venido la recuperación económica. Y bueno, pues eso se suma también a otra serie de medidas que lo que vamos haciendo de manera interna pues se va frenando la economía en lugar de incentivar. Se va frenando. Y bueno, pues veremos las reacciones porque en este momento se toma la decisión en el Congreso, pero ya en el terreno, a nivel de cancha, ahí en el terreno del juego, pues yo pienso que habrá afectaciones. Y aparte, habrá descoordinación interna porque hay todos los estados fronterizos que estarán cambiando el horario, pero los estados cercanos a los fronterizos en la parte sur, pues no cambiarán y entonces esto va a ser un desgarriate. Yo creo que esto a nivel de coordinación y de logística tendrá consecuencias en el transporte terrestre, en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, en todo tipo de cadenas de suministro. Y bueno, pues creo que la decisión desde el punto de vista del Congreso ha sido tomada en función a lo mejor de una conveniencia política, pero en el terreno de los hechos creo que no han tomado en cuenta muchas de las variables que pudieran afectar en serio, y no quiero ser con esto catastrofista, de lo que son las operaciones reales, y que desde el 2001, esto lo recuerdo, Gabriela, porque en el 2001 fue cuando dimos a conocer la noticia de que se cambiaban los horarios con los usos horarios con respecto a los países con los que comerciamos, y pues 21 años después nos salen con esto. Sí, así es, y sobre todo, bueno, pensando, como tú bien mencionas, el comercio, por otra parte también toda la actividad financiera de México, y obviamente que sí va a haber una afectación. Y bueno, pues otra medida más con las que se frena el crecimiento económico. Seguimos viendo, por ejemplo, en la encuesta que hace el Banco de México, especialistas del sector privado, que la gobernanza aparece en primer lugar. Ya lleva muchos meses así, gobernanza como principal freno en la economía, en donde pues la política económica, la inseguridad es lo que aparece como los factores principales. Bueno, pues ahí están realidades que estamos hoy viviendo y consignando. Y Gabriela Siller, bueno, yo tengo ahí 2, 3 veladoras, que es una decisión práctica, milagrosa, para ver si la inflación llega a los niveles esperados en función de otros que pudieran ser mayores, pero pues sí contenerla a nivel local, aparte de las circunstancias internacionales. Creo que hoy es un deber de todos los sectores para que no... Una cosa es la devaluación del peso con respecto a monedas fuertes y otra es la depreciación. Y le pregunto a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué compraban
con 500 pesos hace 3 años y qué se puede hacer con esos mismos 500 pesos hoy. Y definitivamente pues que sí ha bajado el poder adquisitivo de la población. Y bueno, pues ese 9.2% de inflación pico que se está esperando pues es altísimo, y te digo, para el siguiente año inclusive esperamos que pues cerremos en una inflación del 5%, que a lo mejor ya será que empezó a ceder, pero todavía estará muy lejos del 3% objetivo que trae el Banco de México. Y a lo mejor será hasta, yo creo que finales del 2024, inicios del 2025, cuando alcancemos ese 3%, lo cual, bueno, pues es bastante malo, sobre todo pensando que pues los sueldos, salarios no suben al mismo nivel, y más aún si las mercancías alimenticias siguen mostrando una elevadísima inflación. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber mucha gente, ¿no?, que ya no va a poder pagar ni siquiera una canasta alimentaria básica. Eso ya lo hay, en este momento ya lo hay, y más gente incorporada a las filas de la pobreza, bajando de la parte inferior de la clase media. Gabriela Siller, como siempre, me da mucho gusto el escucharte, y gracias por tus siempre importantes, interesantes y profundos comentarios. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias por tenerme en tu programa. Bonito día. Es un placer también para nosotros presentarles a Gabriela Siller Pagasa, esta mujer, director de análisis económico y financiero del Banco Base y una economista vanguardia en México, sin duda alguna. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.